Ahorita, bueno, tú modulas lo del sonido y todo eso, ¿no? Sí, sí, yo lo controlo. Ok, vamos a empezar. Buenas noches, bienvenidos a los que nos acompañan en esta sesión, en esta nueva reunión entre el Hospital Clínica Nova y el Hospital Cuauhtémoc y Famosa. En esta ocasión nos acompaña el doctor Sergio Arango, representante del Hospital Cuauhtémoc y Famosa. Y el día de hoy vamos a presentar una plática que es de mucha importancia, ya que nos enfrentamos a pacientes que se encuentran con ventilación mecánica muchas veces prolongada, y las mismas características de este tipo de infección pues nos han hecho el replantearnos el concepto de la traqueostomía en los pacientes con ventilación prolongada. Para esta sesión tenemos el honor de presentar al doctor Héctor Edmundo Almanza Valdés. El doctor Héctor Almanza es especialista en cuidados intensivos, tiene formación en ecografía en el paciente grave. Actualmente forma parte también de los profesores de la Escuela de Nutrición y en la especialidad de Nutrición Clínica de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Es adscrito a la Unidad de Cuidados Respiratorios de COVID del Hospital Clínica Nova, así como también es adscrito en el Hospital de Alta Especialidad número 21 del IMSS en la ciudad de Monterrey, Nuevo León. Y bueno, el doctor nos hablará de este tema muy importante. Bienvenido, doctor Héctor. Muchas gracias, buenas noches a todos. Gracias por la invitación. Como siempre, un gusto estar aquí platicando con todos. De hecho, pues la plática trataremos de llevarla de esa forma, que sea una charla amena, platicando de la traqueostomía en los tiempos del COVID. A ver, tenemos una revisión de cómo nos está yendo y qué tal. Vamos a empezarle. Vamos a ver que esta cosa avance. A ver, discúlpenme. Ahí está. Ahí estamos ya. Ahí estamos ya. Bueno, muy bien. Los objetivos de la plática, damos un repaso muy breve del COVID, del virus SARS coronavirus 2, las indicaciones de la traqueostomía, las recomendaciones de seguridad, esto es lo que ha marcado bastantes cambios en relación a las traqueostomías convencionales en el paciente con intubación prolongada que previamente conocíamos. Y también los cuidados post-traqueostomía que también van a variar en este tipo de enfermos, y la revisión de casos y experiencia que nos ha tocado ver hasta ahora. Pues, como dijimos, un mini repaso. Es una infección por un RNA virus de la familia de los coronavirus, denominado SARS coronavirus 2 o Severe Acute Respiratory Syndrome COVID número 2 o coronavirus número 2, que nos vino a traer esta pandemia en la que estamos ya desde marzo aquí en México. Creo el primer caso lo tuvimos el 28 de febrero, prácticamente terminando. Y pues el repaso de esto ha sido que un gran reto intubar, pero sobre todo extubar a los pacientes. Me refiero que es un gran reto intubar no por la complejidad. Obviamente es distinto la complejidad al paciente sin coronavirus, porque implica una logística distinta, las medidas de seguridad son diferentes, pero también es no solo el hecho de seguridad propia tanto del paciente como de quien lo intuba, todo el equipo alrededor, sino de decidir a quién intubar. Ya hemos visto repasos de esto, que a veces conviene no intubarlos, a veces nos retrasamos, todavía falta afinar eso, pues no nos lo dará más que el tiempo, la experiencia y los resultados al final de cuentas. Muy bien, aquí hay un cuadro que explica la fisiopatología muy breve y los días del inicio del contagio, el inicio de los síntomas, cómo va el comportamiento viral y cómo va el comportamiento de la infección y el tiempo que nos toca verlo a nosotros en el hospital. También el comportamiento de la carga viral y la prevalencia de la positividad de las pruebas. Normalmente, de acuerdo a lo que nos ha estado tocando ver, el paciente que nos toca ya ver en el hospital lleva aproximadamente 7, 10 días del inicio de los síntomas y más o menos corresponde a las narrativas de las revistas internacionales,
prácticamente empatamos en esto. Y se intuban más o menos en el día 7, 8, 10, aunque excepcionalmente nos tocan otros casos que se intuban un poco más tarde por otra razón. Pero más o menos esto es para ver un repaso. Y vemos aquí los días, se intuba aquí, marca el día 6, los días que está en terapia, los días de intubación prolongada y qué tanto vamos a cuidar, a quedarnos con un paciente que está intubado. Aquí nos marcan hasta incluso 28 días. Bueno, como parte del repaso, las definiciones, traqueotomía, que es como la palabra favorita de los otorrinos, como que al otorrino le cuesta decir traqueostomía, al cirujano le gusta más traqueostomía, incluso a nosotros también, pero a fin de cuentas prácticamente es lo mismo, la diferencia es nada más una expresión que los términos se utilizan indistintamente. La traqueostomía se divide en dos técnicas, quirúrgica y percutánea. Ahorita veremos algunas indicaciones, recomendaciones, etc. Bueno, empezando por esto, las indicaciones, hablando en general de una traqueostomía, no hablaré específicamente todavía de traqueostomía en COVID, es traqueostomía en términos generales. La indicación es para proteger y accesar más fácilmente a la vía aérea para tener asimismo una mejor manejo de secreciones, removerlas fácilmente, no reintubar a un paciente, no implicar, en caso de que haya una obstrucción, tener que sedar al paciente, etc. Es una manera mucho más simple y más fácil de acceder a la vía aérea. La indicación prácticamente más frecuente que nos toca ver en cuidados intensivos es la ventilación mecánica prolongada. Generalmente hay quienes comentan en sus revisiones desde los 10 días ya podemos llamarle una intubación prolongada y otros marcan un margen de 15 días. Acá veremos incluso hasta 21 días puede ser, perdón, se movió ahí la pantalla. Hasta 21 días el tiempo en el que pues una ventilación prolongada ya tiene la indicación per se. Otra indicación es la obstrucción y reducción del espacio muerto, que facilitará el destete ventilatorio, tomando en cuenta que un paciente que estuvo en intubación prolongada y ya lo pasamos a una traqueostomía fue porque la evolución así lo fue dictando. Ahorita hablaremos eso de los tiempos y de las urgencias, etc. Y lo pongo marcado, la cirugía de vía aérea superior, tumores orales y o maxilares, porque quienes nos ha tocado ver estas tristes y trágicas historias después de haber recibido un paciente crítico con cirugías maxilares, que hubo alteración de la vía aérea, de la deformidad, de la uniformidad facial que se descompone al operarlos. El extubarlos es toda una estrategia compleja. Nos tocó un caso que les platico rápidamente, operado de un tumor de mandíbula, completa tiempo de ventilación, pasa todas las pruebas de extubación exitosamente y al momento de retirar el tubo tiene un sangrado del área quirúrgica y prácticamente perdimos la vía aérea, tuvimos que hacerle una cricotiroidotomía urgente y fue una tragedia que se pudo haber evitado. Entonces, por eso lo pongo aquí como una indicación a considerar del equipo médico que recibirá al paciente y el equipo médico quirúrgico que hará. Entonces, lo que decíamos, una emergencia es relativo. Las indicaciones de emergencia lo presenté ahorita como un mini caso, pero se prefiere, incluso en ese caso que nos tocó ver, la cricotiroidotomía, que fue lo que hicimos en aquella ocasión. Y bueno, la excepción es que haya fracturas del cricoides, del tiroides, en el cuello, inestabilidad del cuello, etcétera, o que sea la única manera de poder salvar esa vía aérea. Pues, en ese momento pues, se decide hacerla. Y pues prácticamente sin contraindicaciones absolutas. Ahora hablemos de las contraindicaciones, que volveremos ahorita que son relativas. Trastornos de coagulación, como cualquier otro procedimiento invasivo, siempre habrá que asegurarnos que la coagulación esté corregida, no impliquemos un riesgo extra al paciente. Cuello corto, circunferencia, eso también es relativo.
Aquí lo pongo también marcado, la obesidad y todo, porque para una cirugía, para una traqueostomía percutánea, en este tipo de casos es un poquito más complejo, pero depende de la habilidad de quien la haga, del equipo que esté capacitado y obviamente del cirujano en el caso de que se vaya a llevar por técnica quirúrgica. Glándulas tiroides grandes, bocio, etcétera, infecciones ya previas en el cuello, incapacidad para la extensión cervical en un traumatismo medular cervical, etcétera. Presencia de vasos pulsátiles en la región que implique imposibilidad técnica para manipularlos, malignidad local, cirugía cervical o previa, radioterapia que implicará ahí también complejidad en la disección del área. Y la otra contraindicación, que es algo que nos hemos topado aquí, la alta demanda ventilatoria. FIO2, estas recomendaciones, contraindicaciones, etcétera, son tomadas de una revisión de la revista de medicina intensiva, en una revisión de varios países, casos y experiencia y guías basadas en varios países, España, países europeos, en países americanos, en países incluso africanos. Y esto de la demanda ventilatoria, con FIO2 arriba del 70%, hay quienes optan incluso por el 60% como un límite y un PIB mayor a 10. En estos casos, volvemos a lo mismo, no es una contraindicación absoluta, pero si tienes opción de diferirla y no hay necesidad de hacerla de forma urgente, hay que esperarse. Entonces volvemos a, como decía Einstein, todo es relativo, está la relatividad de las cosas. Está todo sobre la mesa para hacerlo, pero relativamente habrá que saltarse las reglas en el momento en que así se tenga que hacer. Entonces, sabiendo esto, todo lo que hacemos siempre deberá hacerse, o en COVID estaremos haciendo lo correcto, estaremos tardando, nos estaremos apresurando, querremos cambiar las nuevas reglas, eso lo iremos aprendiendo. Repito que nos falta tiempo, esto es nuevo, lo poco que sabemos es de acuerdo a cómo nos ha tocado ir viendo, pero bueno, haré un repasito de nuevo, breve, de preguntas y respuestas y qué es más o menos lo que se debe hacer. Entonces, volviendo a esta premisa, ¿será mejor temprano? ¿Será mejor tarde? La pregunta es, ¿la realización de una traqueostomía en comparación con una intubación prolongada disminuye el riesgo de complicaciones, tanto locales como una estenosis, etcétera, o simplemente, que es lo más importante de cualquier estudio comparativo, la mortalidad? La respuesta aquí es que pues, no hay evidencia para hacer una traqueostomía precoz sobre la prolongada y tampoco influirá de forma significativa en las complicaciones locales o la disminución de la mortalidad. Y la recomendación que dan estas guías es que pues, no hay recomendación, como les digo, es tomado de las guías internacionales prácticamente. Entonces, la traqueostomía precoz reduce la mortalidad en el paciente crítico en comparación con la tardía. La traqueostomía precoz únicamente reducirá la mortalidad a corto plazo, pero no hay diferencias en respecto a la mortalidad a largo plazo. O sea, igual, si a corto plazo, digamos que lo sacaste del área de cuidados intensivos de forma más temprana, pero en piso, en otra área, el desenlace prácticamente pudiera empatar. Entonces, no se recomienda la traqueostomía precoz por sobre la tardía con la finalidad única de reducir la mortalidad a largo plazo. Prácticamente empatamos. Y en COVID no se ha demostrado beneficio temprano, igual. Además, como les comentaba y platicamos desde el principio, el riesgo para que el que lo realice y el riesgo para el que se quede con el paciente son distintos a lo convencional. O sea, si tú eliges a un paciente, ¿te acuerdan de la tabla que vimos y del periodo de replicación viral, de mayor tiempo de carga viral del paciente, mayor infecto contagiosidad para quien realice la cirugía? Entonces, se implica un riesgo, no es nada más hacerla, tanto para el paciente como para el que la realiza y para el que se va a quedar con el paciente.
Digamos que si le toca al otorrino, al cirujano hacer el procedimiento, pues entra rápidamente, lo realiza con su equipo de protección, etcétera, se retira, pero lo que implicará para el resto viene con riesgo. Por eso también se vuelve a hacer énfasis en que tempranamente no se apoya. Entonces, y la otra cosa importante, en COVID-19 nadie asegura que el enfermo intubado en el día 10, tomando en cuenta el día 10 como un día ya de intubación prolongada, un periodo de tiempo ya suficientemente largo, no vaya a tener una recaída o empeore su cuadro. Por lo tanto, las guías mexicanas de los otorrinos y de la cirugía de cabeza y cuello ponen como una premisa, no, y no es invento nuestro, no es invento de nada, es un consenso de expertos, dice, la decisión debe ser multidisciplinaria, sustentada en el riesgo, principalmente en el de infección del personal, sobre todo cuando es temprana, contra el beneficio y además considerando objetivamente el pronóstico del paciente. Sonaría lógico que si pudiera disminuir los días de estancia en terapia, por hacerle un poco antes, pues como se planteaba hacerlas en las traqueostomías convencionales, pues fuera mejor. Pero nos ha tocado ver cada cosa que te saca de la línea de las guías y tienes que tomar una decisión multidisciplinaria. Y sin conocerse y sin ponerse de acuerdo, también las guías en Estados Unidos, también de los expertos, lo dicen igual, pero en inglés prácticamente es lo mismo. Entonces, ambos apuestan en contra de hacerlas de forma temprana. Aquí ponemos un cuadro que del lado izquierdo está a favor de la traqueostomía tardía, del lado derecho de la temprana. Lo que ya dijimos, lesiones locales, estenosis traqueal, etcétera, lesiones de los cartílagos, trauma propio por el tubo, neumonías, etcétera. Todo esto es a favor en general en las traqueostomías. Pero fíjense acá, lo que apoya las traqueostomías tardías es lo que estamos viendo con los pacientes de COVID, que tienen un requerimiento de ventilación en prono, que muchos de ellos desarrollarán falla multiorgánica y algo extra que no se veía antes, pues los riesgos potenciales al personal de salud que lo realiza y que se queda con el paciente. Los días de decidir, bueno, por ejemplo, aquí también dice moviliza tu capacidad de la UCI, el tiempo de capacidad de estancia en la terapia, pues favorecerá relativamente, pero aún así no es una recomendación actual. Entonces, bien, ya habiendo tomado en cuenta todas las variables y habiendo decidido que el paciente es candidato a hacerle una traqueostomía, habremos de tomar en cuenta que de preferencia sea después del día 21. Fíjense ahora, como convencionalmente, ¿no? Del 10 vela planeando y para el 15 que ya la tenga prácticamente. Aquí no. De preferencia después del día 21 y esto también debido a la carga viral y al panorama del pronóstico. Es decir, ya tengo un paciente intubado 21 días, ya sé para dónde va la cosa. El paciente se va a tardar, pero lo veo con requerimientos ventilatorios bajos, no lo puedo retirar del ventilador, voy planeando. Oye, estoy en el día 21 y el paciente lo tengo que volver a pronar. Un ejemplo así que nos ha tocado incluso, empiezas a buscar estrategias para poderlos ventilar de nuevo, ventilarlos adecuadamente de nuevo. Pues ya, oye, estoy en el día 21 y no le veo ningún beneficio de hacerlo. Entonces eso recae en el panorama del pronóstico. Ya es candidato, vamos a meterlo a traqueostomía, todos usando equipo de protección personal nivel 3. De preferencia usar una sala quirúrgica con presión negativa, algunos hospitales cuentan con ella, algunos no. Pero de preferencia o si se va a hacer una sala híbrida, digamos, una sala de cuidados intensivos más quirófano, pues ahí mismo con presión negativa sería lo ideal. O también cuando se hace una traqueostomía percutánea, pues con un área de presión negativa de bastante beneficio. Se puede utilizar el ultrasonido
Y como previamente estaba indicado en las traqueostomías percutáneas el apoyo de la broncoscopía, o en una traqueostomía convencional también, si tienes cómo, pues usar el broncoscopio, en COVID no se recomienda. El riesgo es tanto para el que hace la broncoscopía como para la aerosolización del equipo quirúrgico y para los que posteriormente lo vean. Se sugiere, se recomienda relajar los neuromuscular, antimuscarínicos para evitar mayor producción de secreciones bronquiales, salivales, etcétera, y que se refleje mayor tos y más aerosoles. La maniobra de la apnea al momento de hacer la incisión y de introducir la cánula, y tratar de tener todos los circuitos cerrados con filtros virales, etcétera. Y bueno, vamos aquí a la pregunta, ok, ya decidimos cuál que se tiene que hacer, ahora, ¿con cuál técnica? Para esto, se les preguntaron a 100 terapias intensivas, como si fueran 100 mexicanos, dijeron 100 terapias intensivas, dijeron, ¿cuál será mejor, la técnica de traqueostomía quirúrgica o la percutánea? ¿Qué dice la encuesta? 51 puntos la percutánea, 49 la quirúrgica. Pues eso no demuestra diferencia estadísticamente significativa. ¿Qué significa o qué concluimos aquí? Que la que se tenga a la mano. Y también que el que la vaya a realizar tenga una habilidad suficiente, entrenamiento bien planeado para poderlo hacer de forma adecuada. Lo único que le da un puntito ahí de más a la percutánea es que disminuirá el riesgo de infecciones locales y las neumonías asociadas a la ventilación a mediano plazo. Sin embargo, pues en los pacientes con COVID los tenemos con una neumonía severa. Aquí obviamente no se refiere a una neumonía viral, se refiere a las neumonías adquiridas en el hospital, pero también pues es relativo. Entonces, la recomendación es que la que se tenga a la mano y el que la haga esté bien entrenado para hacerla. Aquí están las técnicas de la percutánea, el equipo que tenemos pues prácticamente en todos lados que se practica la traqueostomía percutánea, el equipo Blue Rhino, con técnica de Seldinger. Aquí tenemos incluso imagen de la broncoscopía. Este ahí se fue ayuda, este seguramente no tiene COVID, es nada más ilustrativo. Técnica de Seldinger, vasodilatadores, incluso, perdón, vasodilatador, dilatadores continuos para introducir la cánula al final. Y se puede apoyar con ultrasonido. Recordemos que la broncoscopía en COVID no se recomienda. Y pues la técnica abierta, la quirúrgica, la incisión en el cuello, la introducción directa a la tráquea y la fijación a los tejidos propios del cuello. Ahora bien, ya se realizó, se decidió bien el paciente, los tiempos necesarios, el cirujano o el intensivista con mejor preparación para las percutáneas, etcétera. Después de ello, todos deben de continuar en el área COVID estrictamente con su equipo de protección nivel 3, circuitos con filtro, globo insuflado. Estas recomendaciones son de mexicanas y españolas. Retirar la endocánula de preferencia para no estar moviendo y generando mayor tosiduras o mayor aerosolización. Y tratar de aplazar los cambios de cánulas hasta tener una prueba negativa de SARS-CoV-2. De hecho, hay quienes recomiendan tener, para poderlos pasar a la traqueostomía, una prueba negativa obligada. Incluso los ingleses pedían hasta 2. Ahora, con el tiempo que hemos llevado la pandemia y del conocimiento que se tiene un poco más del comportamiento del virus, pues la carga viral de contagio baja a partir del día 14 prácticamente. Entonces, si ya decidimos una traqueostomía el día 21, la mayoría de los pacientes ya nos los pasan a traqueostomía con pruebas negativas. Al tenerlo sin ventilador, de preferencia utilizar una mascarilla abocada al área de la traqueostomía para cubrir y evitar así mayor propagación de aerosoles.
tratar de egresarlos de la UCI sin el ventilador y con al menos ya la prueba negativa, como lo acabamos de comentar. Y lo de la decanulación, valorar las secuelas, y hasta ahorita pues todavía nos falta poder tener una suficiente experiencia y evidencia en cuanto a qué paciente y en qué momento lo voy a decanular. ¿Por qué? Porque el comportamiento a mediano plazo de los pacientes que salieron con traqueostomía del hospital, se van a casa, no sabemos en qué momento sea necesario volverlos a atender de forma de asistencia mecánica ventilatoria. Esperemos que no nos toque ver esto. Y bueno, ya habiendo revisado el tema propiamente, pues les voy a platicar aquí un poquito de la revisión de casos y la experiencia que nos ha tocado a nosotros en Clínica Nova con pacientes que terminaron en traqueostomía. Nosotros ahorita hemos hecho 2 traqueostomías en pacientes con COVID, y ahí les va el resumen breve. El primer caso es un hombre de 37 años cuyos antecedentes son obesidad grado 3, resistencia a la insulina, tabaquismo por más de 10 años, ingesta de alcohol prácticamente diaria. Y SAOS lo pongo con interrogación porque no tenía el diagnóstico propiamente hecho, no se había estudiado, era un paciente, jamás había acudido a consulta previo a esto, pero tenía toda los criterios prácticamente clínicos para poderlo catalogar con SAOS. Él inicia síntomas el día 13 de julio, llega al hospital por disnea el día 17 de julio, con hipoxemia leve, saturaciones de 90, se pasa al hospital. En 2 días tiene deterioro súbito, lo decidimos ingresar a terapia el día 19 de julio, con cánulas de alto flujo, las cuales solamente toleró 24 horas. La progresión del deterioro respiratorio fue rápido, lo tuvimos que intubar el día 20. Y le pongo aquí inicial, ahorita les platicamos por qué. Ese es se ve un poco mal, fueron tomadas en el área COVID, pero bueno, prácticamente compromiso de los 2 pulmones, pero mayor del lado izquierdo, como vemos con áreas de vidrio despulido bilaterales, típicas, y algunas áreas que pareciera de hepatización. Esas son su tomografía del día 17 que ingresó con disnea. Entonces, bueno, en este paciente utilizamos óxido nítrico durante la intubación, durante la ventilación, perdón. Se progresó de forma satisfactoria la ventilación, por eso aquí hago énfasis también, bueno, más bien hice énfasis en que no saben cómo te van a jugar los pacientes. Este paciente lo extubamos de forma electiva, con todos los criterios de retiro del ventilador, el día 7 de agosto. Estuvo 2 días más en cuidados intensivos, lo pasamos intermedios otro día más, la toleró muy bien, se fue a piso. Y fíjense, 5 días después, el día 12 de agosto, estrictamente esto no fue un fracaso el retiro del ventilador, se recanula, se tiene que reintubar. Deterioro del manejo de las secreciones, uso de músculos accesorios, hipoxemia severa, retención de CO2, todos los criterios, y va para adentro otra vez. Entonces dijimos, bueno, pues ya, se ganó su traqueostomía, se hace la traqueostomía el día 15 de agosto, recordamos que se intubó el día 20 de julio, se hace la traqueostomía el 15 de agosto, o sea, prácticamente son 15 y casi 30 días, 25 días después, casi, más o menos. Y bueno, pues ya se pone su cánula vivona el día 15 de agosto, se vuelve a conectar al ventilador, etcétera. Y a los 2 días, fíjense bien curioso, aquí él hizo una fuga y la cánula falló. Se tuvo que retirar la cánula de la traqueostomía y se tuvo que reintubar por vía endotraqueal, por vía oral, el 17 de agosto. Perdón. Estas imágenes son de su tomografía después de todo esto. O sea, tenemos nada más 2 tomografías de él, la del ingreso y esta es ya
después de haber egresado de UCI después de la traqueostomía. Así quedaron sus pulmones, con bulas subpleurales acá de este lado, con mucha fibrosis, muchas áreas de vidrio despulido, con mucha secuela pulmonar. No sabemos cómo se va a comportar. Después que ya vimos que falla esa segunda intubación, se tiene que hacer una segunda traqueostomía, cual es el día 19 de agosto, y lo pasamos al área de intermedios, ya prácticamente con oxígeno solamente vía traqueostomía, y le retiramos la ventilación por completo el 25 de agosto del 2020. Lo mandamos a su casa el día 4 de septiembre. Este hombre está ahorita en su casa, hasta ahora no ha vuelto al hospital por alguna otra causa, fallas de la cánula o alguna otra situación agregada. Afortunadamente, ahí va. El segundo caso es una mujer de 59 años compartiendo factores de riesgo con el otro hombre, a excepción de la hipertensión. Inicio de los síntomas el 17 de julio, ingresa al hospital el día 24. El día que pasa terapia intensiva, ella estuvo varios días en hospital, relativamente estable, comento de nuevo, no hay guías que seguir, aquí los pacientes tienen no uniformidad. Pasa terapia el día 30 con alto flujo y tolera ella sí más días con alto flujo. El 4 de agosto cumple criterios de falla total a la mecánica respiratoria, cumple para intubación y se intuba. Esa es su tomografía de ingreso al hospital. Ella estuvo con intubación prolongada, se intuba el 4 de agosto y se planea la traqueostomía el 21. ¿Qué son? 17 días prácticamente de la intubada. Se hace la traqueostomía y a los 3 días después de la traqueostomía, hace una tromboembolia pulmonar, hace parada cardíaca, se tromboliza, se le dan maniobras y sale, se recupera. La pasamos ya con sus pruebas negativas. De hecho, antes de esta traqueostomía, bueno, de ella fue la única. El 21 de agosto le hicimos prueba de COVID, de PCR, de control, y ya estaba negativa. Y se pasa de UCI al área de intermedios de hospital normal el día 5 de septiembre ya con una segunda prueba negativa para continuar prácticamente en rehabilitación pulmonar y retiro de la ventilación. Se le retiró la ventilación el día 9 de septiembre y la vigilamos todavía 10 días, 5 en intermedios, el resto en hospital. Se fue a su casa hace unos cuantos días. Y bueno, los datos que tenemos hasta ahora nosotros acá en el Hospital Clínica Nova, la asociación alto flujo ventilación, es decir, que requirieron oxígeno gradual hasta llegar al alto flujo y posteriormente ventilación, 20 pacientes. No hemos tenido hasta ahora, quizá haya alguien que me corrija en ese dato, no recuerdo haber tenido algún paciente que llegara directamente a intubación al área de urgencias y si nos ingresara intubado a UCI. Prácticamente la evolución es lenta en ese sentido. Ventilación mecánica, de estos 20 sobrevivientes, 6 y continúan 4 intubados. Prácticamente si se sumaran estos y esperemos que estos 4 salgan, que son los que tenemos ahorita, sería pues mitad y mitad. Pacientes que han estado con puro alto flujo y que han sobrevivido al puro alto flujo, que no se unieron a los de acá, 9. Y traqueostomías totales que hasta ahorita llevamos son 2. Y bueno, ya para terminar las conclusiones de lo que acabamos de explicar, no hay una guía exacta, les digo que la no uniformidad es impresionante en este tipo de casos. Siempre hay que individualizar y hacer un consenso multidisciplinario para definir a quién le vamos a beneficiar con la traqueostomía, porque no conviene el acelerar eso.
nunca urgente, con mayúsculas, no lo puse, pero prácticamente. Decisión multidisciplinaria y algo importante, nos falta tiempo para tener la suficiente experiencia y tener la suficiente evidencia de qué es lo que les va a ayudar más o les va a perjudicar y que tengamos que cambiar. Y bueno, pues les agradezco su atención. Estamos aquí al orden. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Almanza. Una sesión creo que muy clara, muy precisa sobre los puntos que tenemos que estar revisando sobre estos enfermos. Sobre todo porque si recordamos tiempos antes de la pandemia, pues a lo mejor los días 12, 13, 14 ya uno planeaba en forma rápida las traqueostomías y sobre todo a lo mejor en las unidades de terapia intensiva donde donde compartimos tiempo de trabajo, donde el TC severo lo vemos más frecuente, pero ya con esas condiciones de estos enfermos, las condiciones sin duda cambian. Para los que nos escuchen que están conectados, ¿alguna pregunta o comentario para el doctor Héctor Almanza en relación al tema? Quien guste puede activar su micrófono o hacer la pregunta directamente por el chat. Vamos a ver, vamos a dar un tiempo en lo que alguien quiere hacer una pregunta, un comentario. A ver, aquí hay una pregunta. Nos pregunta la doctora Karen, ¿usan cuartos de presión negativa para el alto flujo? No, ¿cómo les diré? No de rutina. Tenemos algunos cuartos de alto flujo, pero cuando se nos vino la sobrepoblación de casos, sobre todo en julio, tuvimos que pues usar mano de lo que teníamos al alcance y tuvimos que compartir cuartos sin presión negativa. Lo único distinto en estos cuartos que sentimos que ayudaba bastante es que los cuartos estaban por paciente y las puertas cerradas. Nada más entraba a hacerle lo que se le tenía que hacer al paciente y listo. Y en el área de cuidados intensivos tenemos una presión negativa compartida. De hecho, la acaban de arreglar de nuevo. Ok. Vamos a ver si viene otra pregunta, algún comentario. Bueno, y otra cosa agregar ahí a lo de la presión negativa para el alto flujo es que si el paciente está tolerando el alto flujo, significa que su estado de conciencia es muy hábil, muy apto, pues, para poder estar usando una mascarilla. Y esto disminuye considerablemente la emisión de aerosoles. E incluso hay unos reportes que si tienes una distancia considerable y el área está aislada, el riesgo disminuye considerablemente. Ok, doctor Almanza, una pregunta. A ver. Con lo que nos ha tocado atender a los pacientes, lo que hemos aprendido ahí en el Hospital Clínica Nova, lo que hemos trabajado con los pacientes ventilados y tomando en cuenta que mucha de la evidencia que tenemos hoy en día de la traqueostomía pues no es tan clara, la experiencia que en lo personal tú has ganado en ese tema, ¿cuál sería para ti el momento ideal para hacer una traqueostomía en estos pacientes? ¿Cuál sería la técnica adecuada y qué características tendrían que tener los pacientes para que si tú estuvieras en un hospital donde tuvieras todas las condiciones, cuáles serían esas condiciones para poder decir, este paciente vamos a someterlo a una traqueostomía por X o Y razón? Bueno, pues yo primero agotaría las posibilidades hasta decir que ya no lo pude extubar, como siempre es nuestra premisa, ¿no? O sea, ya el planear de antemano una traqueostomía significa que estás viendo que tu éxito ventilatorio nunca va a llegar. Entonces, estar pensando en una traqueostomía temprana, yo no considero que sea una premisa que
debamos plantear. La premisa inicial debería ser siempre, yo lo tengo que extubar. Ahora bien, es un paciente complejo que tuvo recaídas. Nos han tocado ya algunos casos que van bien relativamente y se nos van en picada por múltiples causas. Se sobreinfectan, una tromboembolia, etc. En ese momento, freno el planear una traqueostomía de nuevo. O sea, freno por tiempo y vuelvo a contar de cero. En el momento en que se estabiliza este paciente, que ya tuvo una recaída, por así decirlo, de que sus parámetros ventilatorios volvieron a ser más altos, se requirió más FiO2, tuve que volver a pronarlo, tuve que volver a sedarlo, etcétera, vuelvo a contar de cero. Vuelvo a intentar avanzar lo más que pueda, pero ya aquí el tiempo me va a ganar en la anatomía. Ahí sí sería muy complicado arriesgarte en una recaída, extubar a un paciente de forma convencional. Entonces, yo lo que tomo aquí de experiencia es en el paciente que es su primer evento ventilatorio complejo, agoto el tiempo para extubarlo, independientemente del día. Obviamente no pasándome del día 21, pero el paciente inicial lo extubamos el día 17, hemos extubado pacientes en el día 12, 14 y los han tolerado. Entonces, en el momento en que hay una recaída, retomar de cero, volverle a contar. Una vez que ese enfermo ya está con parámetros ventilatorios de requerimiento menor, presión de soporte, el modo espontáneo con presión de soporte, el modo espontáneo que ustedes gusten, en ese momento planeo. ¿Cuál diría yo que será la mejor técnica? Que también venía en la pregunta, de acuerdo al cuello del paciente. En el obeso, la preferencia es abierta porque tienes mayor manipulación ahí directa. Y aparte que si llegara a ver algo, pues está ahí el cirujano a la mano. Y que no tenemos el broncoscopio, que nos ayuda mucho en la percutánea. Ese pues era el gran apoyo de la percutánea en algunas veces. Si ya no lo tenemos ahorita, pues mejor hacerlo en los cuellos cortos, en los obesos, de forma quirúrgica. Y pues creo que nada más. Perfecto, hay un comentario. Hablan el Gonzalo Bautista, dice excelente ponencia, muchas gracias. Y hace una pregunta, ¿cuántos pacientes se han tenido intubados por COVID en la Clínica Nova, en Hospital Clínica Nova? 20, dijimos ahorita que llevamos 20. Y de los cuales ahorita sí, tenemos 4 de esos 20 todavía. Así es. Otra pregunta, Almanza. Si tú tuvieras, digo, últimamente es como se debería trabajar, ¿no? En una unidad de cuidados intensivos, los equipos multidisciplinarios. A veces no queda, o pareciera que a veces no queda tan claro el equipo multidisciplinario en el sentido, ¿quién debería, según lo que tú has revisado o has visto para ti, cuál sería un equipo multidisciplinario adecuado? ¿Qué integrantes de especialidades deberían de estar en ese equipo para tomar la decisión a quién lo vamos a traqueostomizar, ¿verdad? Que a veces es muy importante porque a veces los criterios pueden cambiar o se pueden hacer cuestiones que a veces, pues no sé si tendrían un criterio adecuado. ¿Cuál sería tu punto de vista en ese sentido? Yo creo que el primero que decide es el que está viendo al paciente, el intensivista que está a cargo en ese momento. Muchas veces cuesta mucho poder definir posturas arraigadas en lo que conocíamos previamente de las traqueostomías en general, ¿verdad? No, pues es que la traqueostomía les ayuda a todos, porque los quitas del ventilador más temprano, etc. Pero ya estamos viendo que no es así y que aquí el comportamiento es totalmente irracional en algunas veces, del paciente, ¿verdad? Que vas por un lado y te cambia la jugada rápidamente. Entonces yo digo que un intensivista ahí al momento de la decisión de hacerlo, un cirujano, obviamente, que
tenga la certeza y el apoyo del equipo de cuidados intensivos. La certeza de decir, nos ponemos de acuerdo, entramos, tú le haces el procedimiento, pero yo voy a estar contigo, preséntese lo que se tenga que presentar. Ese respaldo al cirujano muchas veces le cae muy bien, porque a veces, pues digamos que los agredimos un poco de, pues, échate la chamba, te toca a ti, o le estás acateando, o no sé, ¿verdad? Hay muchas cosas que... la épica batalla del clínico con el quirúrgico, pero bueno, que no debería existir. Yo creo que si haces una buena sinergia con el cirujano, las cosas cambian mucho. Un otorrino, no digo que no, la verdad es que los otorrinos son un poco más finos que el cirujano general en el cuello, prácticamente es su fuerte. Me gustaría también que se tomara en cuenta algún otorrino, no estaría nada mal. Entonces, el equipo sería el otorrino, el intensivista y el cirujano. También un neumólogo, ¿por qué? Porque el paciente, estamos viendo, como vieron las imágenes, queda con mucho daño pulmonar. Él le va a tocar verlo posteriormente, entonces valdría la pena involucrarlo en las decisiones ya digamos que ya de la estabilidad relativa de un paciente que ya salió con su traqueostomía, pero que esté a tanto porque seguramente lo seguirá viendo en la consulta. Eso es lo que yo consideraría. Sí. Perfecto, doctor Almanza. Muchas gracias. Pues bueno, ya para finalizar la sesión, que no sé si se quieran despedir el doctor Sergio Arango, el doctor Lubiano, que son los, de alguna forma, dirigentes de estas dos secciones de cuidados respiratorios de COVID, del Hospital Clínica Nova y del Hospital Cuauhtémoc y Famosa. ¿Algún comentario, doctor Arango, doctor Lubiano? Sí, Sosa, primero agradecer al doctor Almanza por su ponencia y por compartir los casos clínicos ahí que se han presentado. Aquí en nuestro grupo de trabajo solo hemos tenido un caso ahí con traqueostomía y obviamente en ese momento ahí fue el consenso ahí multidisciplinario. Creo que muy didáctica ahí su presentación y pues agradecerle básicamente ahí por sus conceptos. Gracias, Sosa. Y gracias, doctor Almanza. Gracias, doctor. Igualmente. Una excelente ponencia del doctor Almanza. Creo que tocó muchos puntos, muchas aristas de todo lo que se tiene que tomar en cuenta para tomar esa decisión. Entonces creo que está muy completa la presentación y aparte pues está avalada por la experiencia con los pacientes. Creo que fue una muy buena ponencia. Sí, muchas gracias. Sin duda, fue una excelente sesión. Creo que más que no hubiera preguntas porque no se puso atención, fue porque fue muy clara, fueron muy claros los puntos. Quedó todo, creo que sobre la mesa para tomar en cuenta. Y pues bueno, nos despedimos. Doctor Héctor Almanza, muchísimas gracias por acompañarnos en esta sección. Y quien guste compartir esta plática, les recordamos que esta plática, los que no pudieron verla completa, la estaremos reproduciendo en las redes sociales, en un canal de YouTube y de Facebook. Tiene derechos de autor. Ahí en YouTube y en Facebook, se llama Interconsulta. Ahí la pueden reproducir y si les gusta, pues también compartirla. ¿Qué pasó? ¿Cuál? Bueno. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Gracias a todos. Hasta luego. Buenas noches.